Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas para las mujeres y su diario vivir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues espero que estéis disfrutando de las bendiciones de nuestro Señor. Vamos a continuar estudiando el capítulo 2 de Filipenses. Y la verdad me apasiona, me encanta poder estudiar la palabra y ver cómo la palabra nos habla, nos desafía, nos anima y nos exhorta. Si hay algo que yo podría decir del estudio de este día es resumirlo en una palabra: amor, amor. Y es que el amor en verdad cambia y transforma. El amor con que Dios nos ha amado sigue haciendo cambios en nuestras vidas, nos sigue dando esperanza, gozo y nos muestra el pasaje que vamos a estudiar hoy, cómo Dios nos ama tan desinteresadamente, tan misericordiosamente. Es increíble. Y vamos a tratar de estudiar este pasaje. Es un pasaje precioso. Yo me lo sé de memoria y os animo a que os lo aprendáis de memoria. Pero bueno, vamos a estudiarlo muy por encima porque el tiempo no nos da para estudiarlo en profundidad. Pero algunos consideran que este pasaje de los versículos 5 al 11 es un himno, pero contiene tanta teología que es doctrina. Más que un solo himno, es doctrina, porque nos está hablando de quién es Cristo Jesús. Ahora, vamos a recordar un poquito que la iglesia de los filipenses fue fundada por Pablo. Cuando él escribe esta carta han pasado unos 10 años, 10, 12 años por ahí. Así que problemas habían surgido entre los hermanos. ¿Os suena familiar? ¿Será que hay problemas en la iglesia? Pues sí. Y la escritura nos deja ver que también en la iglesia en sus comienzos tenía sus problemas. Y es que al parecer algunos hermanos no estaban poniéndose bien de acuerdo, al parecer estaban siendo un poco egoístas, estaban haciendo las cosas por impresionar a otros. ¿Conocéis personas así? Espero que no seamos nosotras, pero al parecer estaban dejando de ser humildes y habían dejado de pensar de los demás como mejores a ellos mismos y tan solo se estaban preocupando por ellos mismos y no por los demás. Así que Pablo, pues ya una vez les ha dicho en los primeros versículos que tienen que dejar todas estas cosas. Pero Pablo va a ir un paso más allá y va a decir, miren, tenemos un gran ejemplo que tenemos que imitar. Y hoy día sigue siendo igual, porque problemas surgen. En toda relación, lamentablemente, existen problemas. Y muchas veces porque sigue habiendo egoísmo, porque hacemos las cosas por impresionar a otros, porque no somos humildes, porque no pensamos en los demás y porque no nos preocupamos solo por nosotros mismos. Así que el apóstol Pablo dice, miren, tienen que tener el sentir de Cristo. Y así empieza el versículo 5, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. En la versión 60 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir, esta actitud, esta manera de comportarse. Entonces nos va a poner como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es tremendo, porque cuando vemos lo que Jesús hizo por nosotros, es que derriba todo argumento que pudiéramos tener nosotros. Es que nos confronta con lo que nuestro Señor ha hecho, la manera como lo ha hecho y cómo todo esto envuelto en amor. Y entonces, pues, ¿qué nos queda decir? Vamos a estudiarlo un poquito. Dice que aunque era Dios, o sea, que Cristo Jesús era Dios, no consideró el ser igual a Dios como
algo a que aferrarse, dice nuestra versión 60, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esta es una declaración muy importante, porque teológicamente nos está diciendo Jesús es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Es Dios y siempre ha sido Dios y será Dios. Jesús no comenzó a existir cuando nació de una virgen y hizo toda su obra salvífica. No, Él siempre ha existido. Él era, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, nos dice Juan. Y Él será desde la eternidad hasta la eternidad. Lo vemos en Apocalipsis como el cordero inmolado que fue sacrificado por nosotros. Así que Dios siempre ha existido, Jesús siempre ha existido, Jesús es Dios y nos está diciendo que Él siendo Dios es un misterio la Trinidad y entiendo que será difícil explicarlo y no vamos a hablar ahora de la Trinidad. Pero nosotros como cristianos creemos que Jesús es Dios y que siempre ha existido. Pero Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora, imagínense, vamos a retroceder un poquito en la historia. En el contexto en que surgió el cristianismo era un contexto griego, romano y judío. Y había esas tres naciones cuando menos representadas. Ahora, los romanos y los griegos tenían un montón de dioses, un montón de dioses. Tenían su dios personal, muy, muy personal. Tenían sus dioses familiares, tenían sus dioses de su comunidad y tenían los dioses de la nación. O sea, estaban rodeados de dioses. Ellos, es más, por ejemplo, visitaban a un amigo y decían, ¿cuál es tu Dios? Pues mi Dios es este. Pues yo también voy a adorarle a ese por si ese es el verdadero, ¿no? O sea, tenían una serie de dioses. Los judíos, por el contrario, decían, Dios es uno y repetían el Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahora los cristianos también dicen que hay un solo Dios y su Hijo es Jesucristo. Entonces, eh, la Trinidad, la Escritura nos habla de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que tenemos a Cristo con Dios Padre decidiendo venir a este mundo. Pero ¿por qué? Los griegos y los romanos decían, un Dios hacerse hombre, ¿cómo? Si los hombres quisiéramos ser dioses y ahora nos estás hablando de un Dios que se hace hombre, pues sí, ¿saben por qué? Porque nos ama, porque nos ama. ¡Qué grande amor! Dios se hace hombre por amor a nosotros. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Aquí se usa una palabrita en griego que es kenosis, que es algo como se vació a sí mismo, tomando forma de siervo. Y más que siervo, la palabra que se traduce de ahí es tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Ahora, la palabra esclavo, no quiero que piensen en los esclavos de hace unos siglos que traían encadenados, porque la esclavitud de la Biblia es diferente. Incluso había esclavos que decidían ser esclavos para toda la vida, porque la Biblia, si habla de la esclavitud, es tratar bien a los esclavos, hasta el grado de poder llegar a pertenecer a la familia como de la misma familia. Y un esclavo podía optar por perforarse la oreja y decir, pertenezco y sentirse orgulloso de ser esclavo de una familia. O sea, el concepto de esclavitud era totalmente diferente al que nosotros tenemos muy metido por la esclavitud que teníamos hace unos pocos siglos atrás, de ver gente encadenada, de ver gente golpeada. No, no era así. Incluso si
tú tienes tiempo, puedes leer en el Antiguo Testamento y ver cómo, pues, la esclavitud era diferente. Y bueno, la palabra se traduce ahí entonces como esclavo. Dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. O sea, vemos entonces a Dios tomando forma de hombre, a Cristo en Cristo Jesús. Esto es amor. Y aún dice más, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es tremendo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ustedes saben que la muerte en la cruz era una muerte horrenda, terrible, que los romanos no la usaban para matar a otro romano porque consideraban que era una muerte horrible. Así que mataban a otros, pero nunca iban a tomar a tomar a un romano para crucificarlo, porque esa era la muerte más despreciable. Y aún en el Antiguo Testamento dice que maldito es todo aquel que muere en un madero. O sea, Jesús se hizo maldición por nosotros. Entonces, si estudiamos y entendemos un poco esto, es que nos está diciendo la escritura, si sos obediente hasta la muerte y muerte de cruz, la muerte más horrenda, la muerte más despreciable. Todo por amor. Piensa un momento en esto. Dios te ama de tal manera que murió en una cruz. Esto es tremendo. Ahora yo estaba hace poco estudiando la muerte en la cruz, el sufrimiento, el dolor, pero a veces nos han pintado o han querido ilustrar la muerte de Jesús en la cruz, en una cruz en alto, pero dicen que a veces ponían las cruces tan cerca del suelo para hacer el sufrimiento psicológico, en la parte psicológica más fuerte, porque parecía que estaban solo a un paso de bajarse de la cruz. Y esto traía pues más sufrimiento emocional. Y Jesús sufrió este tipo de muerte. Azotado, menospreciado, desnudado, golpeado, escarnecido, le escupían, le golpearon y murió de esta manera. Y por lo tanto dice, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo. O sea, es verdad que Jesús murió en esta cruz de una manera cruenta, por amor a nosotros, pero también por lo cual Dios Padre, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y es donde vemos también la exaltación de Cristo, porque la muerte de cruz, algunos han querido acusar, pues fueron los romanos, fueron los judíos, pero Jesús mismo dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. Él venía a cumplir un propósito porque nos ama. Y entonces en este ejemplo estamos viendo cómo Dios, siendo Dios, se despoja. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para a veces aferrarnos a nuestras ideas y ser tan egoístas? Él nos está dando un ejemplo de cómo debe ser nuestra vida. El nombre de Jesús. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla. Este nombre que es sobre todo nombre, este nombre al cual nosotros acudimos en el nombre de Jesús a pedir salvación,
a pedir perdón por nuestros pecados y saber que a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos. Por ese sacrificio nosotros somos perdonados. Por ese sacrificio nosotros somos aceptados por Dios. Porque por nuestras propias fuerzas no podíamos ser salvos. Nadie por sus buenas obras puede ser salvo, porque nuestras mejores obras no sirven para obtener la salvación. Pero en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, tomó nuestro lugar y proporcionó la manera de ser salvos. Por eso la Escritura nos invita en Romanos que confesemos con nuestra boca que Jesús es Señor y seremos entonces salvos. Nos arrepentimos, nos dolemos de haber pecado, porque por nuestro pecado Jesús, siendo inocente, siendo puro, siendo limpio, murió por nosotros, tomó el castigo que merecíamos. Así que este pasaje es tremendo, es tremendo. Y Pablo está apelando a todo esto para decir, tengan este mismo sentir, aprendan del Señor. Si Jesús es tu Señor, imita a tu Señor. Porque este nombre que es sobre todo nombre, dice el versículo 10 y 11. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La palabra Señor aquí se traduce de una palabra que es curios. Y hoy día usamos la palabra Señor para referirnos el Señor que reparte las cartas, el Señor que nos atiende en la carnicería. Pero en aquella época decir Señor implicaba el que gobierna. De hecho, los romanos decían, César es Señor. Y los cristianos empezaron a decir, no, momento, Jesús es Señor, Él es el que gobierna, Él es el que gobierna en mi vida, Él es el que tiene toda autoridad. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso termina el apóstol Pablo diciendo en esta parte que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Está por encima de todos los demás y en ese nombre se doblará toda rodilla. De aquellos que le hayamos reconocido, pero también de aquellos que no le han reconocido como Señor, porque se darán cuenta que verdaderamente Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Él es el que nos gobierna. Así que Pablo apela a todo esto, a toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, a todo su ejemplo, para que nosotros tengamos esa misma actitud, con el fin de animar a cada uno de nosotros a vivir unas relaciones fraternas, con esa misma actitud de humildad. Si Él siendo Dios se hizo hombre, y me encanta el pasaje de de Lucas, en el capítulo 22, donde Jesús dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús tuvo una actitud de servicio. Y recuerdan en Juan capítulo 13, cuando Jesús, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que ya se acercaba su hora, pues invitó a los discípulos a tomar la Pascua y dice que se ciñó una toalla y tomó un lebrillo y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Vaya, qué amor, qué servicio, qué actitud de servicio. Y yo creo que servir
A veces hay personas que piensan que servir es como ser menos, pero servir cuando tú sabes quién eres, no te importa servir ni lavar los pies de los demás, porque sabes cuál es tu posición y sabes a quién estás sirviendo. Así que todo esto le escribe el apóstol Pablo con el fin de animarnos a tener una actitud de humildad, de renuncia, de despojarnos, de saber que solo Cristo es Señor, el único que merece reconocimiento y toda gloria. Así que, hermanos, teniendo este ejemplo, ¿qué podemos decir? ¿Qué podríamos decirle, Pablo? No, nos estás pidiendo mucho. No, no, no. Si Jesús lo hizo, nosotros podemos hacerlo también. No seamos egoístas, no querramos sobresalir a costa de los demás, no menospreciemos a otros, pensemos correctamente de los demás, no querramos imponer nuestras ideas, más bien trabajemos por el bien común. Seamos imitadoras de nuestro Señor y proclamemos a Cristo con nuestras actitudes. Mirar juntos en una misma dirección. Seamos así. Y muchas gracias por vuestra atención. Bendiciones.